Ahí está. Entonces, de nuevo, muy buenos días para todos. Vamos a iniciar con esta clase número 4 del curso de psicobiología. Para comenzar, pues quiero que recordemos un poco acerca de lo que hemos estado viendo en nuestro curso de psicobiología. La primera clase, recuérdense que veíamos nosotros una introducción a lo que era la psicobiología, ¿verdad? Básicamente, qué es la psicobiología, cuáles son sus campos de estudio, definíamos la salud mental como tal. A ver, ¿quién se recuerda cuál es la definición de salud mental que nos da la OMS y que yo les dije es muy importante esta definición de salud mental? ¿Quién se recuerda? ¿Alguien que quiera participar? O alguien que lo tenga por ahí anotado, salud mental en la clase número 1. Profe, dice, es Dígame, un Astrid. estado de completo bienestar físico, social y mental, y no solamente de la ausencia de afecciones o enfermedades. Muy bien, gracias Astrid, perfecto. Muy bien, exactamente como nos dice Astrid, ¿verdad? La salud es un completo estado de bienestar tanto físico como mental y social, ¿verdad? No solamente la salud física, sino que también la salud mental, eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, la psicobiología nos ayuda a nosotros a entender cuáles son todos esos procesos que deberían de ser normales para todo ser vivo para poder garantizar una salud mental adecuada, ¿verdad? No solamente, como bien nos dice, una salud tanto física, mental y social, ¿verdad? Si nosotros no nos gusta socializar, no nos gusta salir con nuestra familia, con nuestros amigos, no nos gusta tener contacto con otras personas, definitivamente algo ahí está sucediendo, ¿verdad? Definitivamente algo pasó, definitivamente también hay situaciones de la personalidad, ¿verdad? Que a algunas personas no les gusta socializar, pero existe un límite, ¿verdad? En el cual nosotros ya podemos determinar esto puede llegar a ser normal o esto ya no es normal, ¿verdad? Entonces, la psicobiología ha estudiado mucho estas características para poder determinar qué es lo que puede suceder a través del desarrollo de un individuo para poder generar estas actitudes, ¿verdad? Eso es lo que veremos el día de hoy, las etapas del desarrollo según la psicobiología, ¿verdad? Este tema, para que lo tomemos en cuenta, lo vamos a ampliar después en la segunda unidad. Vamos a seguir ampliando un poquito más este tema, pero el día de hoy quiero que veamos algunas generalidades. ¿Estamos? Vamos a quedar con puras generalidades para esta primera unidad. Entonces, como decíamos, algunas personas pueden tener alteraciones de la salud mental, de la salud física, por ejemplo, si yo tengo gripe, si yo tengo fiebre, eso es salud física. Pero si yo tengo alteraciones del pensamiento, tengo una alteración de la cognición, de la mentalidad, del raciocinio, ¿verdad? De mi razón de pensar, pues eso es una alteración de la salud mental, ¿verdad? Pero si yo tengo algunas conductas sociales que no son normales, por ejemplo, una persona que está dentro de una reunión o está haciendo fila en un banco, por ejemplo, y de la nada empieza a decir malas palabras, empieza a insultar a, no sé, cualquier persona que esté en la fila, definitivamente esta persona no tiene una actitud social normal, o ustedes dirían que sí. ¿Qué opina Jacqueline? No, ¿verdad? No tendría No, una profe. actitud, exactamente, no tendría una actitud social normal, ¿verdad? Entonces, es por eso, como les digo, que la psicobiología nos ha ayudado a determinar por qué en algunas situaciones se dan estas actitudes, ¿verdad? Y ojo con lo que les voy a decir ahorita, ojo con esto. Muchas de las alteraciones de la salud mental y de la salud social se dan muchas veces porque en las etapas del desarrollo no son satisfechas algunas necesidades de los individuos, ¿sí? Por ejemplo, un niño tiene necesidad de contacto con sus padres, con su madre, con su padre, con su madre, con otros niños, por ejemplo, con familiares, tiene necesidades afectivas. Estamos, eso creo que todos lo tenemos bastante claro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si este niño no tiene contacto afectivo, no tiene alguien que le diga que lo quiere, que lo cuide, etcétera, etcétera? De alguna forma, muy probablemente van a suceder alteraciones de la salud social, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto no pasa en todos los individuos, pero muy probablemente la psicobiología nos ha determinado que muy probablemente va a suceder una alteración de la salud social, ¿verdad? Y en alguna manera de la salud mental. Y eso es lo que veremos el día de hoy, las etapas del desarrollo de un individuo. Para comenzar, pues es importante determinar qué es la psicología del desarrollo. Bueno,
Psicobiología ya habíamos estudiado, ¿verdad? Psico o psique, que significa mente, y logía, que significa ciencia, ¿verdad? Entonces, la ciencia del estudio de la mente, del aprendizaje, la memoria y todos los procesos cognitivos, era lo que habíamos dicho, ¿verdad? A principio de unidad. Pero la psicología del desarrollo una psicología enfocada al desarrollo, nos dice aquí, es una rama de la psicología que estudia los cambios conductuales y psicológicos de las personas durante el periodo que se extiende desde su concepción hasta su muerte, o sea, durante toda su vida. ¿Quién se recuerda qué es la concepción? Yo les había dejado un poco claro esta situación. Yo les dije, ¿qué es la concepción? ¿Quién se recuerda? Nadie se recuerda, no, hombre. A ver, recuérdense, la concepción yo les había hecho un dibujito aquí en el pizarrón y les dije, cuando al momento de una relación sexual, ¿verdad? Entre personas, el gameto masculino, que es el espermatozoide, se une al gameto femenino, que es el óvulo, se forma un nuevo ser vivo, ¿verdad? Es lo que todos conocemos desde la biología, que hemos visto en la televisión, ahora en redes sociales, etcétera, ¿verdad? Entonces, al momento de la unión de los gametos, a ese momento preciso en el cual un gameto se une con el otro, a ese momento se le llama la concepción, ¿sí? Entonces, que no se les olvide, por favor. Esa podría ser o no puede ser pregunta de examen, ¿verdad? Así es de que recuérdenlo, por favor, y apréndanlo para la vida. Como les digo, no solamente es para su examen, sino que son cuestiones para la vida, ¿verdad? Entonces, repitiendo, la psicología del desarrollo es una rama de la psicología, ¿verdad? Como tal, que estudia los cambios conductuales y psicológicos de las personas durante el periodo que se extiende desde su concepción, o sea, desde ese momento, ¿verdad? Que se une el espermatozoide con el óvulo, desde este momento hasta la muerte, ¿verdad? Eso es bastante importante que lo recordemos y que nunca lo olvidemos, que siempre lo estemos tomando en cuenta, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte, ¿verdad? Por ejemplo, no es la misma mentalidad la que podría tener esta niña de, ¿cuántos años le calculan ustedes? Unos 3 años, ¿no? 3 años más o menos podríamos decir, ¿verdad? Esta niña de 3 años a la que tienen ustedes, o a la que tengo yo, o a la que tiene una persona de 50, 60, 70 años, ¿verdad? No es la misma forma de pensar. Por ejemplo, si nosotros le presentamos a esta niña un truco de magia de lo más sencillo que ustedes puedan ver, la niña se va a fascinar, probablemente, ¿verdad? Pero ustedes o yo, pues muy probablemente decimos, no, yo ya me lo sé, o ya más o menos uno trata de buscarle la lógica, ¿verdad? Entonces la forma de pensar no es la misma, ¿verdad? Por eso la psicología del desarrollo nos ayuda a nosotros a determinar qué es lo normal para poder identificar lo que no es normal, ¿verdad? Por ejemplo, no sería normal que esta niña empiece a tener conductas de una persona adulta, ¿verdad? Por ejemplo, no sería normal eso, ¿sí? Entonces, alguna situación está sucediendo o sucedió. No sería normal también que una persona de 30 años tenga actitudes de un niño de 5 años, ¿verdad? Entonces, eh, sin embargo, en algunas alteraciones mentales, en algunas alteraciones por algunas enfermedades, puede llegar a suceder. Por lo tanto, nosotros aprendemos a identificar esto para decir, bueno, esto sí es normal o esto no es normal, ¿verdad? Entonces, es por eso que existe la psicología del desarrollo, para poder identificar adecuadamente a cada etapa del ser vivo lo que puede ser normal y lo que no, ¿verdad? Entonces ya veremos que respecto a cada una de las etapas que vamos a ver a continuación, existen situaciones que pueden ser catalogadas como normales y existen otras que no van a ser catalogadas como normales, ¿verdad? Como les digo, es importante tomar en cuenta todas estas situaciones. Bueno, entonces palabras claves aquí. Estudia los cambios, solo se los voy a dibujar aquí. Estudia los cambios conductuales y psicológicos, ¿verdad? Esas son palabras claves de qué es lo que estudia la psicología del desarrollo. Cambios conductuales y psicológicos, ¿verdad? De nuestra conducta y de nuestra forma de pensar, ¿verdad? ¿Desde cuándo? Desde la concepción hasta la muerte, ¿sí? Porque hasta la muerte todos seguimos pensando, todos seguimos teniendo un proceso de cognición, o sea, de inteligencia, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento de la muerte, pues todos seguimos siendo seres pensantes. ¿Estamos?
¿Alguna duda aquí con la definición de psicología del desarrollo? ¿Seguros, verdad? Bueno, perfecto. Entonces, bueno, ¿qué estudia? Ojo con estos tres pilares importantes de la psicología del desarrollo, ¿sí? Cuando hablamos de desarrollo, no solamente hablamos del desarrollo mental o desarrollo cognitivo, también la psicología del desarrollo estudia el desarrollo físico, ¿sí? También estudia el desarrollo social y de la personalidad. Y ojo con esto, si ustedes se dan cuenta, ojo con esto, son los mismos tres pilares que nosotros hablábamos en la definición de salud mental o en la definición de salud, ¿verdad? Decíamos una salud física, mental y social, tres pilares fundamentales. Y ojo que tenemos acá, desarrollo físico, cognitivo, que lo podemos traducir como salud mental y social, ¿verdad? Entonces vemos otra vez de nuevo, tres pilares unidos, ¿verdad? Tres pilares. Salud física, mental y social, ¿verdad? Entonces, ¿qué estudia la psicología del desarrollo? También estudia la salud física, también estudia la salud mental y también estudia la salud social, ¿verdad? Social y de la personalidad. Bueno. ¿Qué estudia entonces? Nos dice el desarrollo físico. Pues cuando hablamos de desarrollo físico se refiere a los cambios de la estatura, del peso, del desarrollo del cerebro de una persona, capacidades sensoriales, ¿verdad? Por ejemplo, de sentir, como el ver, el escuchar, el saborear, el sentir, el palpar, ¿verdad? Esas son capacidades sensoriales. Habilidades motrices y salud, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un niño está en prepa, en primaria? Lo ponen a hacer bolitas de papel, ¿verdad? Lo ponen a hacer muchas manualidades. ¿Para qué? Para precisamente estimular esta habilidad motriz, ¿verdad? O la famosa motricidad fina, ¿verdad? Que a nosotros nos va a servir durante toda la vida para poder escribir, para poder dibujar, para poder realizar tareas que son finas, ¿verdad? Que son de un trabajo muy preciso. Entonces, esto también lo estudia la psicología del desarrollo. Si hablamos del desarrollo cognitivo, cuando hablamos de desarrollo cognitivo nos dice, el desarrollo cognitivo se refiere a las habilidades mentales como la memoria, el aprendizaje, el razonamiento y el pensamiento, ¿verdad? Recordemos que hace 2 semanas veíamos nosotros la diferencia entre aprendizaje y memoria. Decíamos, hay 3 etapas de la memoria. ¿Quién se recuerda? O 3 pilares fundamentales de la memoria. ¿Quién se recuerda cuáles eran? 3 procesos básicos para que nosotros podamos hacer memoria. Aplíquenlos ahorita. Por ahí lo tienen que tener anotado. ¿Quién lo tiene por ahí? Creo que es uno repetitivo, creo yo, me acuerdo. Esas son técnicas, ¿verdad? Técnicas para hacer memoria, muy bien. Pero yo me refería a 3 pilares fundamentales del proceso de la memoria. ¿Cuáles son? Codificar, Ajá. almacenar y recuperar. Perfecto, Fernando. Muy bien, exactamente, ¿verdad? 3 pilares fundamentales de nuestra memoria o de la memoria de todo ser vivo, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener memoria, decíamos, tenemos que codificar, almacenar y recuperar. Y yo ese día les ponía como ejemplo el neumotécnico CAR, como carro en inglés, ¿verdad? Así como lo estoy colocando ahí en el pizarrón. CAR, codificar, almacenar y recuperar, ¿verdad? Entonces, así a través de un neumotécnico nosotros codificamos, decíamos, ¿verdad? Nosotros codificamos una información. Yo digo, bueno, entonces si yo me quiero recordar cuáles son los 3 procesos de la memoria, digo yo, bueno, me lo voy a aprender, pero ¿cómo me lo aprendo? Entonces, una técnica es la neumotecnia, ¿verdad? Me ayuda a mí a aprenderme palabras claves, ¿verdad? Palabras que a mí me van a servir para aprenderme una definición, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me dicen, deme una definición de memoria, yo me recuerdo del neumotécnico CAR, ¿verdad? Como carro en inglés. Entonces digo yo, bueno, la memoria es un proceso que me ayuda a codificar, almacenar y recuperar información. Perfecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluye los 3 pilares fundamentales de la memoria: codificar, almacenar y recuperar. Yo codifico mi información, la almaceno de esta forma
y la recupero al hacer utilización de esta técnica, ¿verdad? Entonces, también la psicología del desarrollo estudia este proceso cognitivo, ¿verdad? Como bien nos dice aquí, las habilidades mentales como la memoria, el aprendizaje, el razonamiento y el pensamiento. ¿Estamos? Bueno, y cuando hablamos del desarrollo social y de la personalidad, pues estamos hablando básicamente que estudia la manera personal de ver el mundo, ¿verdad? El sentido de sí mismo, las emociones y la forma de relacionarse con los demás, ¿verdad? Por ejemplo, para algunas personas, por darles un ejemplo, ¿verdad? El desarrollo social, no para todas las religiones la vida y el mundo significan lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, para los católicos o para los cristianos, mejor dicho, eh, se cree en ciertas situaciones que, por ejemplo, para los musulmanes no existen, ¿verdad? O para los budistas son distintas, por ejemplo, los budistas no tienen un dios en particular, los budistas únicamente creen en una reencarnación, ¿verdad? Mientras que, pues dependiendo la religión que cada uno de nosotros practiquemos, pues vamos a tener diferentes creencias, diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, como bien nos dice aquí, el desarrollo social estudia la manera personal de ver el mundo, cómo yo entiendo el mundo, el sentido de sí mismo, ¿verdad? ¿Qué sentido le doy yo a mi vida? Si yo quiero hacer algo útil con mi vida o no, ¿verdad? Si yo quiero tener una familia o no, si yo me quiero casar o no, si yo quiero estudiar o no, si yo quiero, etcétera, ¿verdad? Lo que yo quiero hacer con mi vida, ¿sí? Entonces, todo eso lo estudia la psicología del desarrollo, ¿verdad? También las emociones que nosotros podemos estar experimentando en un momento determinado, ¿verdad? Por ejemplo, no es la misma forma de expresar una emoción en un velorio, por ejemplo, que en un cumpleaños, ¿verdad? No vamos a estar expresando las emociones de igual forma. Entonces, también la psicología del desarrollo nos ayuda a nosotros a determinar estos factores puntuales. Y como bien nos dice de último, la forma de relacionarnos con los demás, ¿verdad? Si a mí me gusta relacionarme con otras personas, hay personas que no les gusta realmente conocer a personas nuevas o les da pena ir a hablar con alguien, ¿verdad? O a veces los mandan que el papá o la mamá los manda, mira, anda a preguntar por eso, ¿cuánto cuesta, ¿verdad? Y a partir de eso no les gusta, pues no quiere decir que sea algo anormal, ¿verdad? Pero si con el tiempo esta forma de pensamiento persiste, pues sí ya es una situación importante a estudiar, ¿verdad? Entonces, es importante todo lo que la psicología del desarrollo nos ayuda. Bueno, ojo con lo que nos menciona aquí, solo quiero que lo lean y lo escuchen, ¿verdad? Porque pues ya saben que ustedes que lo que es historia a mí no me interesa que se lo aprendan, pero sí que lo escuchen por lo menos, ¿verdad? Y que lo veamos. Nos dice, en la edad antigua, cuando hablamos de edad antigua y para que ustedes lo tomen en cuenta, estamos hablando que la edad antigua se cataloga como a partir del siglo XV para atrás, ¿sí? Siglo XV para atrás, estamos hablando los años 1400 para atrás, para abajo, ¿verdad? Entonces, en la edad antigua, todo niño débil, algunos niños o algún niño que nacía con alguna malformación, ¿verdad? Era eliminado. Eso quiere decir que lastimosamente pues los asesinaban, ¿verdad? Porque prevalecía una ética que magnificaba la fuerza y la integridad del cuerpo al servicio de la defensa de la ciudad. Mientras que los niños sanos eran considerados adultos en miniatura, un candidato a cuidando. La infancia era utilizada para beneficio del poderío y defensa de la ciudad. El niño le pertenecía al padre. ¿Esto qué quiere decir? Que en la edad antigua no se catalogaba al niño como una etapa del desarrollo distinto. No, como bien nos dice aquí, se le catalogaba como un adulto en miniatura, ¿verdad? Por lo tanto, y lastimosamente solamente los niños que eran sanos, solo con los niños con las mejores características, lograban existir. A los demás, pues lastimosamente los asesinaban, ¿verdad? Entonces, ¿por qué era esto? Porque lastimosamente en la edad antigua, como bien nos dice aquí, se utilizaba esto para poder defender los reinos, para poder defender el poderío de cierto emperador y por lo tanto, pues ellos en su forma de pensar durante esa época determinaban que solamente los que gozaban de mejor salud, los que tenían las mejores características físicas, mentales y cognitivas, tenían la capacidad de poder estar en la guerra, tenían la capacidad de poder vivir en la sociedad,
¿verdad? Entonces, lastimosamente fue una forma de pensar durante más de 1500 años, imagínense, más de 1500 años de pensar así, y pues lastimosamente muchos niños fallecieron, ¿verdad? Entonces, mientras que hoy en día pues es muy distinto. La Edad Media, la Edad Media estamos hablando de siglo XV y XVI, años 1600, 1700, ¿estamos? Entonces para que nos vayamos ubicando. De siglo XV para abajo era la Edad Antigua, siglo XV y XVI era la Edad Media. Nos dice, en la Edad Media, esto solo para que conozcamos un poquito de historia, en la Edad Media los niños eran considerados como adultos más pequeños, pero ya eran considerados frágiles y menos inteligentes, ¿verdad? Desde los 7 años se convertían en aprendices bajo la tutela de un adulto y pasaban a tener responsabilidades cercanas a las de un adulto. Las escuelas no estaban diferenciadas por edad, la esperanza de vida era baja, unos 30 años. ¿Por qué era esto? Porque lastimosamente al estar creciendo muchos iban a la guerra y fallecían, ¿verdad? Por lo que se puede explicar la desaparición de la infancia, ya que era una población muy joven y los niños tenían que asumir precozmente las cargas y deberes de los adultos, ¿verdad? Entonces, vemos que de la edad antigua a la edad media, la forma de considerar a un niño ya cambiaba, ¿verdad? Ya no solamente se le catalogaba como un adulto, sino que ya era un adulto, como bien nos dice aquí, frágil y menos inteligente, ¿verdad? Pero esta palabra frágil es muy interesante. Y sobre todo, como nos dice aquí, estaban bajo la tutela o estaban bajo el cuidado de un adulto. Ya no quedaban tan a la deriva como podía suceder en la edad antigua. Entonces ya vemos un poco las características que nosotros manejamos hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, un niño de 3, 2 o 4 años, pues no está solo en la vida, por lo general está con su papá, con su mamá, con algún hermano, con algún familiar, ¿verdad? Si lo mandan a algún centro de estudios, está bajo la tutela de un catedrático, de un maestro, de una maestra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vemos que todo esto va cambiando conforme la forma de pensar y conforme los años, ¿verdad? Bueno, hasta que llegamos, esto sí ya es importante de nuevo para ustedes, ¿verdad? Hasta que llegamos a la época contemporánea en la cual ya nosotros pues ya catalogamos diferentes etapas del desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, veremos a continuación que hay varias etapas del desarrollo, ¿verdad? Varias etapas que debemos de reconocer. Como número 1, la etapa prenatal. El prefijo pre, ojo con esto, el prefijo pre significa antes, ¿sí? Y natal significa nacimiento. ¿Estamos? Entonces, es la etapa antes de nacer. ¿Estamos? Entonces, por favor, anótenlo ahí. Pre, antes. Natal, nacimiento. Por lo tanto, la etapa prenatal es la etapa antes del nacimiento, ¿sí? O sea, cuando el nuevo ser vivo todavía está dentro del vientre de la madre, ¿verdad? Cuando todavía no ha nacido. Esto es muy importante porque por muchos años no se consideró como parte de la psicología del desarrollo esta etapa de los seres vivos. Y realmente es una etapa bastante importante que no debemos de olvidar y de meditar de alguna forma, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la etapa prenatal es muy importante recordar. Para comenzar, veamos lo que nos menciona aquí. Pues psicológicamente es muy vulnerable a las influencias del medio ambiente, ¿sí? El ser vivo en esta etapa es altamente vulnerable. Por ejemplo, ¿qué recomendaciones se le dan a una madre cuando está en estado de gestación? No beba bebidas alcohólicas, no fume, que no utilice ninguna droga, que los medicamentos que utilice pues sean recetados por un médico pediatra, por ejemplo, ¿verdad? Que no se automedique, que no esté tomando cosas que desconozca, por ejemplo. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque el nuevo ser vivo es altamente vulnerable a las influencias del medio ambiente, ¿verdad? Y una influencia del medio ambiente puede ser el humo del tabaco, el humo de ciertos gases de algunos vehículos, como de las camionetas, ¿verdad? Bebidas alcohólicas, golpes, ¿verdad? Por ejemplo, algún accidente. Entonces, es altamente vulnerable a cualquier influencia del medio ambiente. ¿Estamos? Entonces, cualquier situación que pueda poner en peligro el desarrollo del ser vivo en esta etapa prenatal puede, como ya nos dice aquí, como es vulnerable,
puede perjudicar potencialmente la salud mental del individuo. Para comenzar, la etapa prenatal, como bien decíamos antes, abarca desde la concepción hasta el nacimiento, ¿sí? Desde que se da la unión del espermatozoide con el óvulo, desde ese momento hasta el momento que nace, ¿verdad? Entonces, es muy importante que lo tomemos en cuenta. Permítame un momento. Va. Entonces, desde la concepción hasta el momento del nacimiento es muy importante que recordemos esa parte, es lo que abarca la etapa prenatal. Como número 3, durante esta etapa se forman los órganos y estructuras básicas del cuerpo, ¿verdad? Se forman, por ejemplo, corazones, pulmones, riñones, intestinos, estómago, cerebro, todo, ¿verdad? Todo esto, por lo tanto, si es vulnerable a las influencias del medio ambiente, también todos estos órganos pueden ser vulnerables, ¿verdad? Entonces también es importante tomarlo en cuenta. Y el crecimiento físico en esta etapa es el más rápido de toda la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cuestión de 9 meses llega a tener un tamaño realmente considerablemente grande, ¿verdad? Entonces es muy importante que lo recordemos también, que el crecimiento físico durante esta etapa es el más rápido que va a tener un individuo durante toda la vida, ¿verdad? A pesar de los estirones que dicen que le suceden a una persona durante la adolescencia, de la niñez a la adolescencia, ¿verdad? O el crecimiento de estas etapas no se comparan en magnitud al que tiene durante la etapa prenatal, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, muy importante también. ¿Alguna duda con esta parte? ¿Hasta dónde vamos ahorita? Seguros, ¿verdad? Perfecto, entonces continuemos. Tenemos la siguiente etapa, la infancia. La infancia. Bueno, si nos damos cuenta, bueno, tenemos varias características acá. Nos dice, para comenzar, bueno, después, esto para comenzar, ¿desde dónde abarca? Nos dice, es la etapa de los primeros pasos, ¿verdad? Los primeros pasos en la vida y abarca desde el nacimiento hasta los 3 años aproximadamente, ¿verdad? Entonces, la infancia o un infante, desde el momento en que se le cataloga, desde el momento en que nace hasta los 3 años, ¿sí? Hasta los 3 años. Bueno, entonces ya vemos una diferencia entre la etapa prenatal con la infancia. Si yo les digo la infancia es la etapa que va desde la concepción hasta el momento del nacimiento, ¿sería falso o sería verdadero? Repitiendo la pregunta. Si yo les digo la infancia es el periodo que abarca desde la concepción hasta el nacimiento, ¿sería falso o sería verdadero? Falso, Falso. Falso, ¿verdad? Perfecto, exactamente, ¿verdad? Entonces, muy bien. ¿Qué características tiene la infancia? Como bien nos dice aquí, los vínculos con los padres y otras personas se forman hacia el final del primer año, ¿verdad? Entonces vemos que el niño muchas veces tiene un vínculo muy fuerte con los padres, con el hermano, con la tía, con la abuelita, con el abuelito, con algunas personas en particular tiene un vínculo muy fuerte, ¿verdad? Entonces, que es con quienes generalmente quiere que lo carguen, que lo lleven a todos lados, etcétera, ¿verdad? Pero ya cuando veamos un poco más detallado estas etapas en la siguiente unidad, veremos algunas características importantes como lo que le llaman la mamitis o la papitis, ¿verdad? Que sucede algunas veces en algunos niños, ¿sí? Las personas dicen, es que el niño tiene mamitis, dice ahorita, ¿verdad? Porque solo quiere con la mamá. O la niña tiene papitis porque solo quiere con el papá, dice la gente, ¿verdad? Pero ya veremos posteriormente por qué es que se dan estas situaciones, ¿verdad? Y cómo es que la psicología ha tratado de darle una explicación a todo esto. Bueno, como punto número 3, nos dice, el crecimiento físico y el desarrollo de las habilidades motrices es rápido, ¿verdad? Por eso les decía, durante esas etapas se les ponen a jugar con algunas situaciones que les van a ayudar a desarrollar estas habilidades motrices mucho más específicas, ¿verdad? Entonces es muy importante también toda esta situación. Solo déjenme ver cómo vamos con el tiempo, perdón. Vamos bien. Va. La habilidad para aprender y recordar está presente desde las primeras semanas de vida.
Esto es muy importante porque se han determinado algunos estudios en los cuales se ha, se ha tenido como resultado que todos los seres vivos tienen recuerdos incluso desde la infancia. Incluso algunas personas aseguran tener recuerdos desde la etapa prenatal. Algunas personas han asegurado recordar el canto que le hacía su madre cuando él o ella estaba en el vientre. Algunas personas recuerdan palabras de sus papás, recuerdan palabras de algún ser vivo y tienen recuerdos de haber estado dentro del útero, dentro del vientre de la madre, ¿verdad? Entonces es muy importante, como ya decíamos, la psicología en la etapa prenatal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque desde ese momento, como ya decíamos, el ser vivo es un ser vulnerable a las influencias del medio ambiente, ¿verdad? Bueno, y como característica principal en la infancia, pues la habilidad para aprender y recordar está presente desde las primeras semanas de vida, como ya habíamos mencionado, ¿verdad? La niñez, bueno, la niñez va de los 3 a los 6 años de edad. Ojo con eso, ¿verdad? Niñez desde los 3 hasta los 6 años de edad. ¿Qué características tiene la niñez temprana? Bueno, eso se me olvidó decirles. Niñez temprana, ¿verdad? Niñez temprana de los 3 hasta los 6 años. Pues aquí aumenta el sentido de independencia, el autocontrol y el cuidado personal. Por ejemplo, a algunos niños a estas edades ya no les gusta que los vistan, ¿verdad? Ya no les gusta que los estén cuidando, que estén así cuando están haciendo alguna actividad. Entonces, es justamente por eso, ¿verdad? Porque de alguna manera empiezan con un sentido de autocontrol, lo cual les da cierta independencia, ¿verdad? Ya no dependen de un individuo para trasladarse de un lugar a otro, ya no dependen de un individuo para comer muchas veces, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, crean este tipo de autocontrol. Ojo con lo que les menciona aquí, la familia sigue siendo el punto central de sus vidas, aunque otros niños adquieren mayor importancia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando empiezan a ser los famosos amiguitos en la escuela, en el colegio, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque van a tener vínculos muy fuertes, ¿verdad? Aunque definitivamente la familia sigue siendo el punto central. ¿Estamos? Si se recuerdan al inicio de la clase les decía yo, la psicología del desarrollo nos ayuda a entender actitudes normales a ciertas edades, ¿verdad? Pero imagínense ustedes que un niño entre 3 a 6 años comenzara hasta aquí a desarrollar sus habilidades motrices, no sería normal, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros por qué es importante estudiar esto, ¿verdad? ¿Por qué es importante que a pesar de que nosotros no vamos a ser psicólogos, o tal vez a alguien sí, ¿verdad? A alguien le va a gustar la psicología y se mete a esta carrera, pero a pesar de que la mayoría tal vez no van a ser psicólogos, pues sí es importante por lo menos tener noción de actitudes básicas que se deben de presentar a cada etapa de la vida de los seres vivos. ¿Qué otra característica tenemos en la niñez temprana? Bueno, aumenta la motricidad fina, la motricidad gruesa y la resistencia, ¿verdad? Entonces, ya todo es un poco más detallado. ¿Estamos? Entonces también son características altamente importantes. La niñez intermedia, esta va de entre los 6 hasta los 12 años de edad. Niñez intermedia de entre los 6 hasta los 12 años de edad. Ojo con lo que nos menciona aquí, ¿verdad? Los compañeros van a adquirir gran importancia, ¿verdad? Es cuando más amistades se realizan entre las personas, ¿verdad? Y esa es una característica muy importante también. Se empieza a pensar con lógica, aunque en términos concretos, y se desarrolla el autoconcepto, ¿verdad? El autoconcepto es como dar una definición de lo que yo soy, ¿verdad? Yo soy una persona alta, chaparrito, yo soy flaco, yo soy gordito, yo soy moreno, yo soy de piel clara, yo soy irresponsable, yo soy ordenado o no lo soy, ¿verdad? Entonces, eso es el autoconcepto. Esto me parece bastante interesante. Miren, y cuando veamos la próxima unidad vamos a ver unas escalas según un autor que se llama Erik Erikson, que es lo que veremos en la segunda unidad, y veremos cómo es que la lógica se empieza a desarrollar desde que nosotros estamos en el útero, desde que nosotros estamos en el vientre de la madre. Existe
empieza a desarrollarse un pensamiento lógico bastante interesante. También pues mejoran las destrezas atléticas y la resistencia, que es otra característica muy importante, ¿verdad? De la niñez intermedia. ¿Estamos? Bueno, entonces si se dan cuenta, ya llevamos 4 etapas bien importantes. La etapa prenatal, la infancia, la niñez temprana y la niñez intermedia, ¿verdad? 4 etapas muy importantes a través de las cuales no vamos a tener la misma forma de pensar, ¿verdad? La lógica, imagínense que un niño o una persona de 30 años hasta los 30 años empiece a desarrollar su lógica, pues tampoco sería normal, ¿verdad? Entonces, importante también tomarlo en cuenta. Pasemos a la adolescencia, ¿sí? La adolescencia. La adolescencia, pues esta va a abarca desde los 12 hasta los 20 años de edad aproximadamente. Desde los 12 hasta los 20 años de edad. Y los compañeros son muy importantes, ayudan a desarrollar y probar el autoconcepto, ¿verdad? Pues nos aprendemos a conocer un poco mejor con los compañeros, ¿verdad? Si a mí me gusta tal deporte, si a mí me gusta tal actividad, si a mí me gusta tal música, pues muy probablemente yo voy a ser afín con compañeros que también les guste lo mismo, ¿verdad? Probablemente. Si a mí me gusta tal programa de televisión, yo lo voy a comentar con alguien que sea afín conmigo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, los compañeros empiezan a volver pilares importantes en la vida de un ser vivo, ¿verdad? En este caso, pues en la vida de un adolescente. Característica física importante, los cambios físicos son rápidos y marcados y se alcanza la madurez sexual, ¿verdad? Entonces una persona entre los 15 y 20 años, pues ya tiene una madurez sexual, ¿verdad? Que es importante tomarla en cuenta, ¿sí? Y la búsqueda de la propia identidad es una meta central, ¿verdad? Esto es muy importante. Aquí es cuando vemos que muchas veces algunos jóvenes o algunos adolescentes, algunos estudiantes comienzan a ser afines a un estilo de vestir en particular, ¿verdad? Tal vez a algunos les gusta vestir más de vaqueros, a otros les gusta vestir más con ropa un poco más holgada, a algunos otros les podrá gustar, no sé, cierta tendencia de música en particular, otros que les llama la atención la música rock, por ejemplo. Entonces, cada uno empieza a crear su propia identidad, ¿verdad? Y eso es muy importante porque si uno trabaja adecuadamente su identidad durante esta etapa, pues va a garantizar una salud mental en las siguientes etapas de la vida, ¿verdad? Entonces, eso es altamente importante. ¿Estamos? Bueno, entonces, ojo con lo que nos menciona aquí. Hay 4 factores en donde el ser humano interactúa durante su proceso de vida, ¿sí? Factores biológicos, psicológicos, culturales y del ciclo vital. Ahorita veremos a continuación cada uno de ellos. Pero si ustedes se dan cuenta, en las 5 etapas que nosotros vimos previamente, en la etapa prenatal, en la infancia, en la niñez temprana, en la niñez tardía y en la adolescencia, en cada una de estas etapas se dan características psicológicas distintas, ¿verdad? No es la misma forma de pensar, no son los mismos intereses, ¿verdad? Por lo tanto, eso es muy importante que nosotros lo recordemos para fines de la vida, no solamente para el examen, ¿verdad? Entonces, 4 factores a través de los cuales el ser humano interactúa durante su proceso de vida. Factores biológicos, psicológicos, culturales o sociales y del ciclo vital. Biológicos, como todo aquello que sea genético, ¿verdad? Y todo lo relacionado con la salud, trastornos que influyen en el desarrollo del individuo, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo tengo un familiar cercano que padece de alguna alteración del estado mental, pues yo tengo un factor biológico que a mí me predispone a tal vez sí o tal vez no poder desarrollarlo de la misma manera. No quiere decir que todas las alteraciones de la salud mental sean heredadas, ojo con eso, por favor. Pero ciertas alteraciones como el famoso Parkinson, que es el de la temblazón, el Alzheimer, que son las personas que se les olvidan las cosas, pues muy probablemente si yo tengo un abuelito, yo tengo un papá, si yo tengo un familiar muy cercano que padece de esto, pues muy probablemente yo tengo un factor biológico que a mí me predispone ya, ¿verdad? Entonces, puede ser que sí, como puede ser que no, ¿verdad?
Factores psicológicos. Está relacionado con factores perceptuales y cognitivos, emocionales y de la personalidad que también influyen en el desarrollo, ¿verdad? Cuando hablamos de estos factores psicológicos, solamente estamos hablando de nuestras emociones, ¿verdad? Una emoción a mí me puede predisponer a un proceso en la vida. Por ejemplo, si yo estoy triste y me pongo a ver una película triste o una película romántica, muy probablemente yo voy a parar llorando, ¿verdad? Pero si yo estoy contento y me pongo a ver una película de acción, pues a mí probablemente me va a beneficiar, ¿verdad? Entonces, estos son factores psicológicos, básicamente. Sociales y culturales. Ojo con esto, este es un factor muy importante, muy importante. Ya decíamos, no es la misma forma de pensar para un cristiano, para un católico, para un mormón, para un musulmán, para un budista, para un ateo, para un agnóstico, por ejemplo. No es la misma forma de ver el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que no cree en Dios no quiere decir que sea malo, pero simplemente es una forma en la cual él ve la vida, ¿verdad? Para otra persona que sí cree o sí practica una religión en particular, tampoco es malo, pero es una forma en la cual él ve la vida. Entonces, el factor social y cultural forma parte muy importante de cómo interactúa en su proceso de vida una persona, ¿verdad? Esto incluye, como bien nos dice aquí, las relaciones interpersonales, sociales, culturales y étnicos, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Para muchas personas durante esta época, pues era normal ver, o al menos para los guatemaltecos es normal ver alfombras, ver procesiones, ver altares, ver huertos y etcétera. Todas estas situaciones, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando viene un turista a Guatemala y no está relacionado con esto? Para él es algo novedoso, ¿verdad? Es algo desconocido, por lo tanto, es un factor social y cultural importante, ¿verdad? Porque a nosotros nos da salud mental, porque para nosotros ya es normal, pero para otra persona podrá decir, ah, esos están locos, ¿por qué llevan eso de esta manera? ¿Por qué realizan estas actividades? ¿Por qué, no sé, por qué realizan las alfombras? Podrán decir algunos, ¿verdad? O por qué llevar a Jesús en procesión, ¿verdad? O por qué realizar ciertas actividades. Para algunos podrá significar alguna situación de esta manera, ¿verdad? Pero si a una persona le da salud mental, pues hay que dejarlo vivir, ¿verdad? Cada quien con lo que le gusta, ¿verdad? Entonces, como bien decimos, los factores sociales y culturales influyen mucho también dentro de la salud mental de un individuo. Y factores del ciclo vital. Refleja cómo un mismo hecho puede afectar de diferentes maneras a individuos de distinta edad, ¿verdad? Entonces, esto es un poco más complejo, pero solo quiero que lo tomen en cuenta. Pero para darles un ejemplo, ¿sí? Para darles un ejemplo. Si una persona, imagínense que durante su niñez, todos los días le pegaron, recibió maltrato físico, mental, etcétera, nunca recibió educación, nunca lo mandaron a la escuela, nunca lo mandaron al colegio, siempre le decían que no servía para nada. Muy probablemente el ciclo vital de esta persona va a estar alterado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez no recibió el apego y el cariño que debía haber recibido durante esta etapa. Durante esta etapa no formó el vínculo con padres o alguna persona similar que pudiera fungir o pudiera tener la función de padre. Por lo tanto, pues puede desarrollar alguna alteración de la salud mental, ¿verdad? Ojo con esto, no quiere decir que si no hay un padre, una persona va a tener alteración mental. No, no quiere decir eso. ¿Por qué? Porque otras personas pueden tomar este papel. Puede ser un amigo, puede ser un abuelito, puede ser un conocido, pueden ser un compañero, ¿verdad? Entonces, con otras personas podemos formar vínculos muy fuertes, ¿verdad? Durante estas etapas. ¿Estamos? Entonces, también, como bien nos dice aquí, el ciclo vital de una persona, ¿verdad? El ciclo de vida de una persona va a ser altamente importante para poder garantizar una salud mental. ¿Estamos? Bueno. Entonces, esto del ciclo vital es lo que les digo que veremos ya en la segunda unidad, ¿verdad? Puntos importantes de esto es lo que vamos a empezar a tocar durante la siguiente unidad. ¿Estamos? Así es de que espero que les haya gustado la clase del día de hoy, jóvenes. Como vemos aquí en la imagen, pues cada una de las personas pasamos por diferentes etapas a través de nuestra vida. Algunos desde bebés, infancia, niñez temprana, niñez tardía, adolescencia, adultez,
Y incluso dentro de la adultez se divide dentro de tres, ¿verdad? Adultez temprana, media y tardía. Entonces, en cada una de las etapas nosotros vamos a tener diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar y sobre todo una salud mental y una salud psicológica diferente, ¿verdad? Así es de que tomémoslo en cuenta para poder identificarnos cuál es la salud mental que a nosotros nos corresponde o nos debería de corresponder en cada una de nuestras etapas, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, algún comentario respecto a la clase, alguna duda del tema. No, profe.